Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Con el apoyo de Ciro, el emperador, los israelitas pueden pagar a albañiles y carpinteros y proveer sus necesidades para que se dedican a construir el templo. Traen madera de cedro del Líbano, como lo hizo Salomón al construir el primer templo. Zorobabel en el mundo del gobierno y Jesúa con el sacerdocio y levitas se colaboraron haciendo la obra. Trabajaron todos con un ánimo, con un solo propósito en las cosas de Dios. Todo esto es muy positivo y de gran ánimo para el cristiano. Y ha habido tiempos como esto en la historia de la Iglesia, en que la obra de Dios siguió adelante fuertemente. Uno quisiera vivir durante tiempos como estos. De mi parte, pienso en los tiempos de avivamiento, en que no solamente los cristianos, pero la sociedad también es despertada al mundo espiritual y lo respeta. El pueblo reconoció que el asunto fue espiritual en Israel y dan lugar, o mejor dicho, dan preeminencia a los que ministran de parte de Dios para que acompañen con canciones, alabanzas y acción de gracias. Alaban la misericordia de Dios, que es Él que permite todo lo que está sucediendo. Hay gran júbilo, mucho gozo, expresado con gran clamor, acompañado con trompetas y címbalos, todos vestidos en ropas oficiales. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, estamos hablando de la fiesta que se celebró después que los exiliados volvieron de Babilonia y pudieron celebrar la fiesta de tabernáculos, y lo hicieron como acabo de explicar, ¿verdad? Con los levitas que se dedicaron a las canciones, las alabanzas, y bien, una celebración tremenda. Y esto después de 70 años de cautiverio, están otra vez en su patria, están celebrando sus fiestas, todo ha empezado de nuevo. Mucho gozo, mucho gozo. Bueno, estamos en ello y vamos a continuar. Estamos en el libro de Esdras, donde nos explica cómo hicieron los israelitas al volver a su patria otra vez. Dios es el Dios tras todo
lo que está sucediendo. Además, Él es soberano sobre toda la historia de este planeta. Él tiene todo en su vista, en nada le sorprende. Él está bien arreglando los asuntos para que se cumpla su voluntad en la tierra. Nosotros vamos desarrollando un concepto de Dios, un concepto bíblico de quién es este Dios que reina en los cielos. Queremos enriquecer nuestra propia vida espiritual, conociendo a Dios con mejor oración, porque al saber o al conocer la naturaleza de Dios es más fácil, más correcta nuestras oraciones. Y bien, nuestra propia vida se enriquece conociendo a Dios de una manera mucho más íntima, mucho más correcta, conocer cómo Él es, tener comunión entonces con Él. Estamos aprendiendo los caminos de Dios por lo que estamos viendo aquí en las Escrituras, cómo Él movió, porque los caminos de Dios son las maneras en que Él actúa. Un estudio bíblico no debe ser principalmente un estudio que satisface la parte del hombre que es intelectual. Tampoco, en primer lugar, está para satisfacer las emociones, sino el estudio de la palabra de Dios es algo en que captamos con el Espíritu las realidades, que estas cosas penetran al corazón y permanecen con nosotros para siempre. Las Escrituras son espirituales. Conmueve nuestro espíritu en la profundidad del ser. Y tenemos que captar la espiritualidad de las Escrituras al estudiarlas. Porque la única forma en que aprovechamos verdaderamente la razón del regocijo en Israel en este tiempo era que el templo se reconstruía. Versículo 11 de Esdras capítulo 3 dice: ellos cantaron, ellos cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Ellos estaban dando cuenta en aquellos días de la misericordia de Dios, quien les había permitido que ellos volvieran a su patria, y están regocijando de una paz allí. Están con el apoyo de el emperador Ciro, y con su apoyo están edificando de nuevo su templo. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, dice la Escritura, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Bien, regocijan porque el templo se reconstruye. Hablando de la espiritualidad del Nuevo Testamento, esto tiene un significado para nosotros y estamos estudiando esto por esta misma razón, porque hay un significado espiritual para la iglesia. La iglesia no es básicamente física. Israel era una nación física para Dios. Nosotros tenemos el reino de Dios en nuestro corazón. No es algo visible. Pero estas cosas que están pasando en Israel tienen que ver de forma espiritual con la iglesia. La iglesia, las personas
La iglesia son las personas separadas del mundo para que fuesen la posesión de Dios. Esta es la iglesia. Y deben estar concentrándose en Dios. Su pueblo está despertado y exaltándole, dándole el lugar que le corresponde. Eso es lo que estamos viendo en el texto. Todo es una realidad y vive con la evidencia de la presencia de Dios entre ellos. En versículo 12 leeremos. Y dice, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Fíjate cómo se mezclaron aquí las emociones. Hay un lamento porque falta mucho de lo que había en el primer templo. No es como el primer templo físicamente, pero algo está pasando aquí y quizás algunos se dieron cuenta porque dice que muchos otros daban grandes gritos de alegría y tenían razón por qué hacerlo, aunque esta casa no fue como la primera, físicamente algo iba a pasar en el futuro, porque de otra parte hay un lamento porque falta mucho, pero requiere ojos espirituales para poder ver la gloria en este nuevo templo. Hay que verlo espiritualmente, que culminaría con la misma presencia del Hijo de Dios en medio de ellos. Esto es lo que iba a pasar en este segundo templo. Bueno, cuando reinaba el rey Herodes, él engrandecía mucho este mismo templo, ¿verdad? Y a este templo de Herodes es donde asistía el Hijo de Dios. Él hablaba en el templo. Y tener su presencia allí glorificaba el mismo templo, que él estaba presente. Y este valía mucho más que el oro y la plata y las cosas con que se podría adornar el templo. Siempre debemos tener esto presente, que las riquezas para la iglesia son espirituales. Como hemos dicho en cuanto del estudio, tenemos que verlo espiritualmente. Y la bendición espiritual indica las riquezas verdaderas en lugares celestiales en Cristo Jesús para nosotros que somos de su iglesia. Materialmente el nuevo templo faltaba la grandeza y la maravilla de que era el templo de Salomón, eso sí, pero esta no fue una desventaja. Los más ancianos se recordaban del primero templo de hace 70 años atrás, lo que fue destruido por los babilonios. El reino de Cristo, dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, y lo vamos a estudiar un momento, no viene con observación. Esta es la diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel. Lo que pasaba en Israel era visible, el templo era visible. Ahora hay un templo de igual manera, pero es un templo espiritual y el pueblo es un pueblo espiritual. Vamos a Lucas capítulo 17 por un poco de tiempo y queremos meditar un poco en lo que Cristo está diciendo aquí, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Qué están esperando ellos? Bueno, lo mismo que tenían
en tiempo pasado, lo mismo que estamos estudiando en el libro de Esdras. Ellos, los fariseos, están esperando el reino físico, el reinado de un Mesías tomando un trono y reinando sobre el Israel físico, dominando a sus enemigos, derrotándolos y haciendo que Israel viva en paz. Eso es lo que esperaban. Pero vamos a ver cómo enseña Jesús aquí, que en el tiempo futuro va a ser como dice Jesús, hasta que viene el milenio. Y esto no ha venido todavía. Bien, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Esta era la pregunta. Les respondió Jesús y dijo, escucha, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Otra palabra es observación. No se observa. No se distingue en una forma física. Estamos en este tiempo, hasta la fecha, en que el reino de Dios no se nota por las cosas exteriores. No es glorioso por lo que hay, lo que se ve con los ojos, pero es muy glorioso por lo que pasa en los corazones del pueblo, que es una riqueza mucho más allá que las riquezas materiales del mundo. Estamos en ello, te digo. Luego sigue. Ni dirán, versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo allá, allí. No están advirtiendo de algo físico, vea. ¿Por qué? Y aquí vamos a ver este versículo de otra forma, un poco de otra forma. Porque dice aquí en el Reino Valera, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora quiero aclarar esta última parte un poco, porque la palabra entre no es la palabra literal en hebreo aquí. No es entre. La palabra entre es una interpretación de los traductores, no una traducción literal, repito. La interpretación correcta es dentro, no entre, sino dentro. Y hay una diferencia. El diccionario griego Strong's dice al interior de, dentro o interior de. Esto es diferente que decir entre, que el reino de Dios está entre el pueblo. No lo está diciendo Jesús, está aclarando cómo es el reino de Dios ahora, desde su día y hasta ahora, no es algo físico, sino está dentro, al interior de la persona. Es algo invisible y por eso no viene con advertencia. Muy importante que vemos eso, que el reino de Dios es espiritual. Ocurre en el corazón, en el centro de el interior del hombre. Esta es la diferencia entre Israel y la iglesia. Israel sigue siendo el pueblo de Dios de forma física. Tiene su nación, tiene su gobierno. Bien, es una nación física. La iglesia no es. Y por eso no importa tanto lo que hay en lo exterior. Y nosotros debemos tener cuidado con eso, de gozarnos sobre cosas físicas. O sea, sobre, por ejemplo, un edificio. La iglesia está pagando mucho para construir ahora edificios en que reunirse y se gozan mucho.
Bueno, le damos gracias a Dios si Él provea edificios en que reunirnos. Pero el gozo del cristiano no es eso. El gozo del cristiano es espiritual. Es lo que tenemos espiritualmente. Es la misma persona de Jesucristo dentro de nosotros. Un punto muy importante, creo yo. Y por eso quería darle, porque tengo varias versiones de la Biblia, y esta cosa de la iglesia siendo una potencia espiritual requiere ojos del corazón, para poder observarlo. No se observa con los ojos naturales. Una versión que tengo dice, en vuestros corazones. Así lo termina. El reino de Dios está dentro de vosotros, al interior, en vuestros corazones. Así que hubo tristeza entre los que están viendo la obra únicamente de forma material y los que pueden ver la obra espiritual que Dios está haciendo en su día. Aunque este templo era más pequeño y menos adornado, allí iba a venir el Hijo de Dios al hacerse carne. Fue a Jerusalén, enseñó en este templo que están reconstruyendo ahora. Y lo que hizo Jesús allí es mucho más importante que todo el oro y la plata que tenía el primer templo. Lo que sí, por las dos partes, hubo una fuerte reacción. Y este nuevo templo aún involucraba el emperador de Persia. Tan importante era que 100 años antes que nació Ciro, el emperador, Dios le nombraba para que él estuviera en esta obra. Tan importante es esta obra que están haciendo ahora. Nadie pudo estar indiferente. En tiempos de avivamiento, en las reuniones había las mismas reacciones. Unos lamentando fuertemente sus pecados, sus fallos, sus faltas y su mal estado delante de Dios, mientras otros recibieron la seguridad de su salvación y estaban gozándose. Así que unos lamentando sus pecados, otros regocijando por la salvación de los pecados. Esto ocurrió en los avivamientos, en las mismas reuniones, las dos cosas. Lloro, alegría. Unos llorando, otros clamando de gozo. Entramos en capítulo 4 ahora de Esdras y vamos a continuar con el estudio. Vamos a ver la oposición que iba por la obra que estaba llevando a cabo. Vamos a leerlo. Oyendo los enemigos de Judá, vamos a hablar de ellos, quiénes son, y de Benjamín, de Judá y de Benjamín. Mayormente los tribus representados eran Judá y Benjamín. Había los otros tribus también. Que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel. Habían enemigos. Vinieron a Zorobabel, que era el linaje de David, un rey sin un trono, porque Persia dominaba a Israel. Israel era una provincia de Persia en su día. Vinieron pues los enemigos a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, para saber un poco de la historia. Asiria invadió Israel en la parte norte, la división del norte de Israel.
Asiria entró y llevaron cautivos a Asiria, como Babilonia había hecho en el sur. Pero Asiria lo hizo primero. Y en su lugar, Asiria mandó personas de otros países, de otras naciones y de Asiria mismo, a Israel para que habitara y controlara la tierra. Estas personas no conocían el Dios de Israel y por eso vino plagas y problemas y hasta animales silvestres contra los ciudadanos. Entonces, el emperador de Asiria se dio cuenta a algunos israelitas, algunos de sus consejeros además, le avisaba era porque los habitantes, los nuevos habitantes, no conocían las leyes del Dios de Israel y mandaron entonces levitas allí para enseñar a este nuevo pueblo en el norte de Israel. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la Biblia mismo cuenta estas personas que eran ya una mezcla de sangre judía porque se casaron entre los judíos y se mezclaba esa gente con los extranjeros que entraron. Bien, y así ellos seguían adorando a sus propios dioses de las varias naciones que vinieron y de forma nueva, ellos adoptaron la religión de Israel. Así es que había una mezcla entre la idolatría y el temor de Dios. Y estos eran los descendientes, lo que tenemos aquí, que eran ya enemigos, dice. Bueno, vamos a seguir. Los días del rey de Asiria que nos hizo venir aquí. Por eso está diciendo de esta forma. Ellos son extranjeros, pero ya tienen, bueno, quizás cerca de 100 años ya en Israel. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, esta fue su contestación, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Mira, al principio ofrecieron ayudarles, ya rehusando ese alternativo, ellos empezaron a oponer, intimidando, atemorizando a los que vinieron otra vez a su patria. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Esos consejeros eran abogados, algunos de ellos, que fueron hasta Persia para quejar en contra de la nueva obra. Bueno, de diferentes formas aconsejar estos, de una forma política, podemos decir. Y lo siguieron haciendo todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado con varios emperadores por en medio, hasta el reinado del Dario, rey de Persia. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Bueno, vamos a estudiar estos versículos, estos 6 versículos, ver lo que está pasando en esos días en Israel. Y aquí vamos a empezar porque queremos captar la espiritualidad, lo que quiere decir para nosotros ahora. Y es una verdad que los cristianos tenemos que reconocer también, que hay enemigos de Israel, enemigos de la iglesia, que han sido, por las dos partes, oponentes de la obra de Dios.
Aún el nuevo creyente debe saberlo. Si tú eres un nuevo creyente, tú eres miembro de la iglesia, debes saber desde un principio que tú tienes un enemigo muy fuerte. La ignorancia le dejará sin defensas en su caminar. Al estar experimentando la alegre realidad, al volver a su patria, pronto se enfrentará con adversarios. La fuente de la oposición es espiritual, aunque en el caso de Israel eran hombres, ¿verdad? De que vamos a hablar. He explicado un poco quiénes son estos hombres, pero la oposición espiritual siempre está, siendo Satanás y sus ángeles caídos, que oponen a toda la obra que se levante para glorificar a Dios. Él se opone. Además, él, Satanás, se siente amenazado. Después de haber reinado casi sin interrupción en el periodo del cautiverio en Israel, estaba tumbado el templo, en desorden el sacerdocio. No había algo firmemente para Dios, y ahí estaba Satanás haciendo lo peor que podía hacer por 70 años. Ahora es amenazado, pero también hay que saber que el enemigo utiliza a seres humanos, aún en el día de hoy, para llevar a cabo sus intentos malignos. Es algo interesante aprender de estas personas, llamadas en versículo 4 el pueblo de la tierra, los que habitaban en Israel durante el cautiverio. Son los descendientes de varias naciones que los reyes de Asiria dejaron en el norte de Israel. Lo expliqué, pero lo voy a volver para que lo tenemos claro a explicar. Lo dejaron en el norte de Israel después de conquistarlo y después de llevar la población de la tierra cautiva, dejaron estos que no eran judíos en esa tierra. Eso puedes leer tú en 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Ellos se mezclaron con Israel y el resultado fue un cambio de lenguaje, de religión, hasta de la misma sangre. Ellos fueron nombrados los samaritanos. Este es el origen de los samaritanos de que leemos en el Nuevo Testamento. El territorio que ocupaban la mayoría fue llamado Samaria por los israelitas, pero también moraba en toda la nación esta raza mezclada de sangre, de religión y de lenguaje. El resultado fue lo que encontramos al estudiar los evangelios. Los judíos con odio hacia los samaritanos. Jesús no estaba en contra de ninguna raza. Esto fue una cosa histórica, pero Jesús trajo paz espiritual para quien aceptara a Él como su Salvador y Señor. Los judíos en el sur de Jerusalén y la región llamada Judea odiaban a los samaritanos. A Galilea, donde Jesús fue criado, lo llamaron Galilea de los gentiles. Era una expresión, Galilea de los gentiles, aunque era parte de Israel, por la población de los gentiles y por la gente, los gentiles, los no judíos, ¿verdad? Para quien no entiende esa expresión, los gentiles eran los que no eran judíos, pero ocupaban el mismo territorio, y por la gente con sangre mezclado con los gentiles. Todo Israel hablaba un lenguaje en el día de Jesús, que era el arameo. Popularmente no se hablaba hebreo, sino arameo, y que tenía mucha influencia de Babilonia.
el lenguaje de Babilonia. Quizás por estar exiliados los judíos ahí. Por eso, en Capernaum, en Galilea, Jesús, al hablar a la hija del hombre principal de la sinagoga, ¿se acuerda la historia? La levantó de los muertos. Era una niña de 12 años. La habló en el lenguaje común. Estas palabras que Marcos había puesto. Talitha cumi. Talitha cumi. Muchacha, levántate. Era la interpretación, pero la habló en el lenguaje común. Talitha cumi, que era arameo. Puede ver lo mismo en Marcos 7 y 34. Efata, la palabra efata. Puedes marcar estos versículos y entonces buscar estas palabras y la interpretación, pero son palabras arameos. Y en Marcos 14:36 por la palabra Abba, Abba Padre. Abba era arameo, que significaba mi, Abba, mi Padre. Aprenderemos mucho de esta porción que nos protege de las tentaciones del diablo y intenta quitar la gloria que pertenece a Dios. Por eso estamos estudiando pasajes como estos. Bien, ellos son los oponentes de los judíos que volvieron del cautiverio y ellos enfrentan el líder principal de Israel que se llamaba Zorobabel y los jefes de las distintas familias que vinieron de Babilonia. Lo que buscan aquí es un acuerdo con los habitantes recién llegados, pretendiendo estar de la misma religión. Nosotros adoramos vuestro Dios, dijeron. Ahora sí, vamos a Segundo de Reyes. Para ver la verdad, leyendo la historia, en Segundo de Reyes, en capítulo 17, y la historia empieza en 26. Así nos damos cuenta de esta oposición que iba en el tiempo de Esdras. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste, estos son consejeros, porque ellos no temían a Dios. Bueno, mira los distintos países, vamos en versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim. Es varias naciones, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Por eso fueron llamados samaritanos con el tiempo, porque los hijos de Israel ya estaban en Asiria. Entonces vinieron estos para habitar la tierra, cuidar la tierra, etc. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. En versículo 25, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones, que los mataban. Había, cosas naturales que atacaban estos nuevos habitantes de la tierra. Entonces dijeron, no se dice quién, pero dijeron al rey de Asiria, que las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, mira, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Estaban conscientes del mundo espiritual en aquel entonces. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Parece que son consejeros del rey de Asiria. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino unos
uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Ves? Les enseñó la religión de Israel. Pero cada nación se hizo sus propios dioses. Seguían con la religión de sus varias naciones y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal. Esos eran los dioses y la religión de los distintos lugares. Y los de Amat hicieron a Sima, los Abeos hicieron a Nibas y a Tartak, y los de Baim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Safarbaim. Bien, cada quien practicando su religión nativa. Y versículo 32 es muy significativa. Quiero que lo escuchen. Dice el texto: temían a Jehová y hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Y quiero decirles, amigos míos, esto nunca resulta. No se puede hacer así. Dios no se compromete con otros ídolos. Dios no permite tal cosa. O lo vamos a adorar a Él, o le vamos a olvidarse de Él y servir a los dioses paganos. Pero las dos cosas no se puede hacer. Por eso en la Odisea Jesús dijo: sois tibios. No sois calientes para Dios, no sois fríos para los ídolos ajenos, estáis en medio. Esto no es permitido por Dios. Tenemos que hacer una decisión: o servir a Dios o abandonarle por completo y servir a los ídolos. ¿Ves? Dios no permite esta mezcla. Temían a Dios y honraban a sus dioses. Esto no vale en el cristianismo tampoco. ¿Qué dijo Jesús en cuanto del dinero? Uno no puede servir a dos amos. Amará al uno y odiará, aborrecerá al otro. Así es que uno no puede servir, dijo Jesús, a Dios y el mamón, que quiere decir dinero. Temían a Jehová e hicieron y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. ¿Ves? El gran problema en el tiempo de Esdras, los oponentes, los enemigos, eran estas gentes que decían que nosotros adoramos a vuestro Dios. Sí, bueno, se podría decir eso, porque habían aprendido algo de Él y sacrificaban a Él, pero al mismo tiempo adoraban a los ídolos. Temían a Dios y honraban a sus dioses. Es especialmente significante este versículo y debemos aplicarlo a nuestras vidas, a la iglesia hoy en día. ¿Estamos sirviendo a Dios 100%? ¿O estamos dejando entrar otros dioses, otras maneras de religión? Era una religión muy pervertida entonces, por costumbres paganos. Tenemos que resistir hoy en día un cristianismo de la misma manera corrompida por doctrinas
concebidas en mentes no iluminadas por el Espíritu de Dios. Son formadas con el apoyo del mismo Satanás y por una conveniencia de haber hecho compromisos con el mundo pagano. Vemos que la misma táctica es utilizada hoy en día. Se ofrece su ayuda para poder influenciar el pueblo sincero, que intenta restablecer el reino de Dios en Judea. Hemos mencionado lo importante que fue el sistema de sacrificios de los judíos, apuntando al sacrificio del Cordero de Dios en la cruz. Un sacrificio comprometido con el pueblo mundano es un sacrificio falso que condena en lugar de salvar. Zorobabel, el príncipe, Jesúa, el sumo sacerdote, y los demás líderes rechazan sus intentos. El pueblo de Dios tiene que estar firme y nunca ponerse de acuerdo con una paz que es un compromiso con el mundo alrededor. Recuerda este principio, porque a lo mejor tendrás que tratar lo mismo en tu vida y posiblemente en tu iglesia. Ellos, por su parte, los ven intolerantes, protestantes, enemigos de la paz. Así los ven a los verdaderos, a los sinceros. Bien reconoce el pueblo que no nos conviene. La edificación tiene que ser según el plan de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 habla de este mismo tiempo y es donde dice que todo será por su Espíritu. Y está hablando de la reedificación del mismo tiempo. Está hablando a Zorobabel, Zacarías. Dice que no por la fuerza humana, especialmente si es una fuerza provista por la carne. Mejor no, dice el pueblo, trabajaremos solos. Tienen también el apoyo del rey que fue conmovido por Dios. Esto sí. Al ser rechazado el intento, los enemigos empezaron la táctica del temor para detener la obra. ¿Estamos entendiendo cómo es esta oposición? Entonces los enemigos pagan a consejeros, abogados pues, que meten en la justicia persa para frustrar y confundir a la gente. Lo hicieron sobre años, dificultando la obra, demorando lo más que fuera posible, hasta terminar el reino de Ciro, y siguió la oposición hasta el tiempo de Darío, con bastante éxito que tuvieron los enemigos. Entonces vemos la influencia política en el asunto de reinar un rey que pueda simpatizar más con los samaritanos. El rey de Asiria, digo. No el Ciro, sino el que tomó su lugar. De hecho, ahora escriben una protesta a los enemigos, acusándoles al principio del reinado de su sucesor de Ciro, que llaman aquí Asuero, y algunos creen que era su hijo Cambises. También creen que el Artajerjes del versículo 7 era un miembro de los magos, fíjate, que fingió ser el hermano de Cambises, el hijo de Ciro. Artaxerxes es un nombre perso. Asueros, un caldeo, nombre común que los reyes adoptaron a tomar el reino. Entonces puede ser varias personas con el mismo nombre, es como el faraón en Egipto, ¿verdad? Muchas personas fueron llamados faraones, así era el nombre Artajerjes o Ahasueras entre los persas. Él, por cierto, no reconoció a los judíos, el sucesor, como había hecho Ciro, quienes
eran en general despreciados por los persas. No es el mismo que el Ahasuerus de Esther, que era quien la historia nombra Jerjes. Bien, es muy confuso esta cosa, pero es que hay varias personas con el mismo título, podemos llamarlo. Desde versículo 7 hasta 23, nombra los enemigos samaritanos que escribieron en arameo. Era un comandante y un escriba que formaron la carta. Tenemos el contenido de aquí en adelante en nuestro texto. No lo vamos a leer. Puedes leerlo si tú quieres. Imagino que fue guardado la carta por los judíos, una copia. Entonces, en versículos 17 y 22, parece que el mundo político como el mundo religioso no ha cambiado porque usan los mismos tácticos que se usan hoy en día en contra de la obra de Dios. Bueno, en el siguiente programa vamos a terminar con el capítulo 4, entrar pronto en capítulo 5 y vamos a hablar de los últimos versículos después que escribieron las cartas y cómo fue atendido este asunto en Persia. Esto lo haremos en el siguiente programa. Espero que lo que hemos hablado hoy sea de provecho, porque el principio es lo mismo, sea una nación física o sea una nación espiritual. Lo que nosotros debemos saber por esta lección es que no se puede mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Esta es la gran lección, porque los que lo mezclan se hacen enemigos de Dios al final. Bueno, que no nos pase, pero que tengamos cuidado de que no entra el mundo en la iglesia. Ese es el gran peligro. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hicieron los muros alrededor de Jerusalén, para que no entren las cosas del mundo a Jerusalén. Bueno, esto hablaremos en el siguiente programa. Hasta entonces, que Dios os bendiga mucho, que aprendan esta lección y que la practiquen. En el nombre de Cristo. Hasta la próxima vez.